Desde niña siempre fui rebelde. Las reglas nunca me gustaron, y menos si venían de mis padres. Mi madre en especial parecía disfrutar de tener el control. Cada día nuestras discusiones eran peores. Ella siempre estaba recordándome lo que debía hacer, que si los estudios, que si el comportamiento y las responsabilidades en la casa. Y yo simplemente no soportaba su tono ni su presencia o su autoridad. Todo lo que me decía me irritaba profundamente. Con el tiempo nuestras peleas se volvieron el centro de mi día a día. Me encantaba provocarla, ver cómo su rostro cambiaba de frustración a desesperación. Si me pedía que hiciera algo, yo hacía exactamente lo contrario. Puedes poner la mesa, me decía, y yo me iba directo a mi cuarto cerrando la puerta de golpe. Mis respuestas eran siempre mordaces e hirientes. No me importaba lo que ella sintiera, no me importaba que mis palabras la desgarraran por dentro. Para mí, todo era una especie de juego en el que ella siempre perdía. A mis 15 años, todo se volvió insostenible. Mi madre ya no sabía cómo manejarme, ni en lugar de intentar hablar conmigo, simplemente me dejaba a mi suerte. Mi padre, aunque siempre intentaba mediar, prefería mantenerse al margen. Las cenas eran un campo de batalla silencioso. Cada vez que mi madre me miraba, yo le devolvía la mirada con odio, y si me decía algo, su tono siempre era frío y distante. No éramos una familia, éramos dos extraños que se veían obligados a compartir el mismo espacio. Recuerdo una noche en particular, la que lo cambió todo. Habíamos tenido una de nuestras discusiones más violentas, y el motivo, como siempre, era trivial. Mi madre me había pedido que bajara a cenar, pero yo me había negado. Estaba ocupada chateando con mis amigos e ignorándola por completo. Cuando subió a mi habitación furiosa y me exigió que bajara, le grité, y no me detuve ahí. La insulté y le dije que deseaba que desapareciera, que ya no podía soportarla más. Cada palabra salía con veneno, y cada sílaba estaba diseñada para herirla. Su rostro se transformó en ese momento. No fue solo tristeza o dolor lo que vi en sus ojos, fue algo más oscuro, algo que no había visto antes. No dijo nada, simplemente salió de mi cuarto cerrando la puerta suavemente tras de sí. Ese silencio me incomodó por un segundo, pero no lo suficiente como para arrepentirme. Me acosté esa noche pensando en lo molesta que era y deseando de nuevo que no existiera. Esa noche fue diferente. Me desperté a las 3 de la mañana con una sensación extraña. Algo en el ambiente había cambiado. La habitación estaba más fría de lo normal, y aunque mi ventana estaba cerrada, sentía un viento gélido que recorría mi piel. Me giré en la cama buscando calor en las mantas, pero entonces lo escuché. 3 golpes secos en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Al principio pensé que le había imaginado. Me quedé inmóvil escuchando, pero no volví a oír nada. Respiré aliviada convenciéndome de que había sido una ilusión y cerré los ojos de nuevo. Pero justo cuando empezaba a relajarme, los golpes sonaron otra vez, esta vez más fuertes y más insistentes. Me incorporé de un salto con el corazón latiendo desbocado. No era el viento ni un ruido en la casa. Alguien estaba tocando a mi puerta y no era de una manera amistosa. Me quedé sentada en la cama sin atreverme a moverme. Los golpes continuaban rítmicos, implacables y resonando en la oscuridad de mi habitación. «¿Mamá?», dije en voz baja, pero no hubo respuesta, y los golpes no se detuvieron. Finalmente decidí armarme de valor y me levanté. Cada paso que daba hacia la puerta parecía eterno. Puse la mano en el pomo sintiendo cómo temblaba bajo mis dedos. Giré la manija lentamente con un nudo en el estómago, esperando a ver a mi madre del otro lado, preparada para otra discusión.
pero cuando abrí la puerta no había nadie. El pasillo estaba completamente oscuro, de hecho, más oscuro de lo habitual. Incluso la luz que solía colarse por las rendijas de la ventana estaba ausente. Di un paso hacia afuera sintiendo cómo el frío aumentaba a medida que avanzaba, y no había absolutamente nada que justificara los golpes. Me acerqué al cuarto de mis padres pensando que tal vez habían sido ellos, pero todo estaba en completo silencio y ambos dormían profundamente. Volví a mi cuarto confundida, pero algo en mi interior me decía que no estaba sola. Sentí una presencia, algo observándome desde las sombras. Cerré la puerta tratando de tranquilizarme, pero apenas apagué la luz y me metí en la cama, los golpes volvieron. 3, firmes y secos. Me quedé paralizada, esta vez sin el valor de abrir la puerta. Sabía que lo que fuera que estaba ahí no era algo que quería ver. Déjame en paz, susurré, pero los golpes se hicieron más insistentes. Mi respiración se aceleraba y a pesar de que intentaba calmarme, el pánico se apoderaba de mí. Finalmente los golpes cesaron. Me quedé despierta el resto de la noche sin atreverme a cerrar los ojos. El miedo me invadía por completo y cada pequeño ruido me hacía saltar en la cama. Pero cuando amaneció, todo parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos eso me repetía a mí misma. Los días siguientes fueron peores. Mi madre y yo seguíamos peleando, aunque ahora sentía un vacío dentro de mí. Algo me había cambiado. Las discusiones se hicieron menos frecuentes, no porque yo hubiera aprendido a controlarme, sino porque ella se veía cada vez más débil. Su rostro estaba pálido y sus ojos, antes llenos de vida, se habían apagado. Al principio pensé que era solo el estrés, el resultado de nuestras intensas peleas, pero luego comenzaron los síntomas físicos. No pasó mucho tiempo antes de que la hospitalizaran y los médicos no podían entender qué estaba sucediendo. Su cuerpo simplemente dejaba de responder. Yo en mi rabia adolescente no quise verlo. Aun cuando estaba hospitalizada, seguía siendo esa chica fría y distante. La visitaba solo porque mi padre insistía, y las pocas veces que la vi consciente, nuestras miradas se cruzaron, pero no dijimos nada. Era como si las palabras se hubieran agotado entre nosotros. Una noche mientras dormía, los golpes volvieron, pero esta vez no solo fueron golpes en la puerta de mi habitación. Los escuché por toda la casa, como si alguien estuviera tocando a cada puerta y moviéndose de un cuarto al otro. Me levanté con el corazón acelerado y cuando abrí mi puerta vi algo que nunca podré olvidar. El pasillo estaba cubierto de sombras, pero al final de él vi la figura de una mujer. Al principio pensé que era mi madre, pero algo en su postura, en la forma en la que se movía, era completamente erróneo. Caminaba lentamente, casi flotando, y mientras lo hacía, las luces parpadeaban a su alrededor. Tragué saliva incapaz de moverme, y cuando la figura se giró hacia mí, su rostro era una parodia grotesca de mi madre, pálido con los ojos completamente negros y vacíos. La figura levantó una mano señalándome. Murmuró, pero su voz no era la de mi madre. Era una voz cavernosa completamente cargada de odio. En ese momento el aire en el pasillo se volvió denso y casi irrespirable. Yo intenté moverme, pero mis piernas estaban congeladas en ese lugar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura simplemente desapareció y los golpes volvieron a resonar en las paredes de la casa, cada vez más fuertes y más cercanos. Salí corriendo de mi cuarto, pero no importaba hacia dónde iba, los golpes me seguían. Era como si estuviera atrapada en un ciclo infernal. Y cuando llegué a la sala, el aire
era tan pesado que me costaba respirar. Y de repente las luces se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad total. El sonido de pasos se acercó arrastrándose por el suelo hasta que sentí algo frío rozando en mi pierna. No tuve el valor de mirar. Sabía que lo que fuera que estaba allí no era de este mundo. Grité, pero mi voz apenas salió como un susurro ahogado, y todo quedó en silencio de nuevo. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi padre desde el hospital. Mi madre había fallecido durante la noche.